venido para acá profesores San Marcos de la Universidad de Granada. Van a venir no todos juntos, por lo tanto ha venido el profesor de Derecho Internacional privado. Miren, les cuento, ¿no? Yo soy magistrado. Yo no tuve un caso. Hubo una demanda, un proceso que se llama S4. El tema de eso es en parte especial, proceso no contencioso. En este proceso se termina ante la sala civil. Consiste en reconocimiento de una sentencia extranjera. Entonces, en este caso, había un peruano que se había casado en Europa y se había divorciado en Suiza. Entonces, lo que él traía era esa resolución por la cual aprobaba su divorcio. Quería que esa sentencia sea reconocida en Perú. Es imposible, se llama, dice 4, imposible, no pienso. Ahora, ¿cómo se hace para reconocer? Es un proceso no contencioso, no hay controversia de una persona. Es prácticamente un trámite administrativo. Es alguien que va a decir, oye, se corta el juez, creo que me reconozca eso. Pero para eso hay que recurrir al derecho internacional privado. Tiene que haber equivalencia en las normas. Para efectos de reconocer o no esa sentencia. Pero en este caso, en Suiza, lo hacían por la vía administrativa, no por la vía judicial. Entonces, nosotros tenemos en la sala una duda y recurrimos, por supuesto, a la embajada de Suiza, pedimos información, sus normas y todo, para efectos de poder resolver el caso. En la embajada nos informaron cómo era el procedimiento en Suiza y al final le dimos que claro, cuando daba su petición, se acabó el proceso. Pero para eso queremos tener que revisar las legislación. ¿Qué dice nuestro Código Civil? En cuanto al divorcio, las causales, si son las mismas, si están reguladas de la misma manera. Ese es el derecho internacional privado. El que ha venido el profesor de Derecho Internacional privado ha venido ahora, es primero, y mañana va a dar una conferencia. Me gustaría, usted va a ir incluso adelantando, si que puede. Va a ser a las 6 de la tarde, es una capadita, pero también se va a servir y nos va a ayudar a inscribir a los que asistan, de un estímulo a quienes participen. Nosotros queríamos dar un certificado, pero tenemos, por una sola conferencia no hemos podido establecer. Más bien van a venir los siguientes, en las siguientes jornadas. Entonces, ahí sí le van a inscribir y si hay la posibilidad de poder certificado, le vamos a poder certificado. El CSU es el obligado, es el llamado a la autoridad certificado, y para los alumnos de tener una universidad costa 10 horas, casi nada, ¿no? El monto se entiende mucho tiempo. Es importante que vayan acumulando, porque eso decide para qué, para su centro de trabajo en el futuro, o cuando se van a graduar, o cuando van a terminar su carrera. Esos certificados, por el tiempo que se le otorga, o sea, por el tiempo de asistencia, el tiempo que dura el evento, en base a eso se califica. Y eso sí es principal de todas las carreras. Con ingreso a la docencia, ingreso a la ingeniería, a la magistratura, todo eso sirve para que se vayan actuando. Pero eso por ahora no lo sé porque, como digo, no hemos tenido tiempo por ejemplo. Pero los sucesivos que van a seguir, miren, va a venir uno de civil, va a venir uno de penal, no por periodistas, va a venir uno de comercial. Eso en el mes de julio. En los siguientes meses, probablemente venga uno de derecho administrativo, lo traeremos acá. ¿En qué consiste el trabajo de ellos? Ellos están obligados a venir a una universidad y dar clases justamente con el profesor de la cátedra. Dicta una clase y
a 10 horas y por eso cumplen con el convenio que tenemos porque han ganado ese concurso, un concurso de la Unión Europea. La Unión Europea le da todo, pasajes, estadía, le da todo. Entonces, estamos conversando para mañana. El profesor, mañana termina también conversado con los profesores de Derecho Internacional Privado. Ha ido a casa. Anoche no tener problema porque me di cuenta que había suspendido las actividades presenciales, menos mal que me hicimos a tiempo. El profesor de Derecho Internacional Privado le mandó el link con eso hizo clases también virtuales con él. Y el día anterior había hecho como otro profesor clases también presenciales con sus alumnos del curso. Entonces, de esa manera bien interesante escucharlos ahí, cómo es la legislación, básicamente cómo es la legislación, sobre todo en España, ¿no? Porque como es un profesor español, seguramente y es la más conocida de todo lo que es la Unión Europea. Entonces están invitados. Yo mañana me tomo nota de lo que van y me avisas. Ya. Por favor. Voy a coordinar bien con Sebastián para tomar Con Sebastián. asistencia. Ahora sí, sácame. Ya. ¿Lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo se lo dice, no? Ya empieza a pasar por tantos tiempos. 16 puntos. Ya vamos, ahí me parece. Ahí no está. Ya en la clase pasada hemos tratado de definir lo que es el procedimiento. Es importante, ¿no? Y hemos hecho la diferencia entre proceso y procedimiento oral. Que eso haya quedado justamente, ¿no? Que en el futuro ya no se término adecuadamente. Vía administrativa, procedimiento, vía judicial, proceso. Por eso. Incluso la definición lo da la ley de procedimiento, la 27.4, lo da la ley. Ahí está. Es una de las características de nuestras leyes de hace más o menos 40 50 años, donde da la definición. Antes no eran analistas, simplemente decían la palabra, pero no daban significado. Pero nuestra ley en los últimos años tiene esa característica, la definición. Y eso facilita para poder entender lo que significan los términos jurídicos, no por eso. El siguiente, por favor. Sí. Vamos a ver brevemente cómo han evolucionado las normas sobre procedimientos administrativos. Bien, en Francia ya en 1979 se había iniciado el derecho administrativo como disciplina jurídica y empiezan a abrir las instituciones, las normas, pasan se incluyen en diversos países del mundo, aparece el derecho administrativo en Alemania, Italia, pero tomando como molde el derecho francés. Así como llega a nosotros también a la Latinoamérica, pero el caso de nosotros es un poquito tardío, ¿no? Un poquito tardío, recién en el siglo XX van a aparecer normas con relación a los procedimientos administrativos. Inicialmente se intentó de alguna forma dictar normas. Por ejemplo, en 1935 se elaboró un código de procedimientos administrativos, un código bastante gracioso, ¿no? Pero quedó en proyecto, no se concretó. Y los procedimientos estaban un poco desordenados. Cada ministerio, por ejemplo, hacía tener sus propios procedimientos y se llamaba manual de tramitaciones, ¿no? Era un documento, pero que muy poco lo conocían y en todo caso solamente los que tramitaban en un ministerio, ¿no? No había mucha discusión. En el año de 1965, ¿no? Un ministro joven de justicia va a proponer, en este caso se
va a nombrar una comisión para elaborar normas y procedimientos. En esta comisión participan representantes de San Marcos y de Católica, porque en ese momento eran las dos únicas universidades que tenían facultad de Derecho. Entonces imagínense, en el 67, hoy día cuántas universidades tenemos donde tienen facultad de Derecho. Esa fue solamente dos. Entonces, por eso estaban representados San Marcos y Católica en esa comisión. Luego, otros funcionarios del Estado, ¿no? Y que ellos se inspiran en la ley de 1958 del procedimiento de España. Pero no se copian textualmente como lo hacen muchos, ¿no? Sino recibió de inspiración para elaborar un nuevo. Lo hacen en efecto, salen un instrumento propio de nosotros, los peruanos. Y se ha hecho también que nosotros de alguna forma estamos creando la escuela peruana. Elaboran esta norma de carácter general y se plantean generalmente un problema sobre cómo debía ser aprobada. Ya está listo a los 67, está listo ya. Pero hay que aprobarlo y publicarlo. La comisión dice lo más rápido, entonces mediante un decreto supremo. Si vamos a ir a la ley, va a demorar mucho tiempo. Va a ir al Congreso, lo van a estudiar, luego, bueno. Dijeron, ya, decreto supremo. Es así como se aprueba. Mediante ese decreto supremo se llama decreto supremo S006 SC, Servicio Civil, de 11 de noviembre de 1967. Se llama Reglamento de Normas Generales de Procedimientos Administrativos. Entonces, desde el punto de vista jurídico es trascendente para nosotros, porque a partir de ese momento ya tenemos normas generales por primera vez, donde regulamos todas las entidades del Estado. No en particular a una entidad del Estado, sino a todos. Ya tenemos normas generales. Pero, como todo producto, como todo proyecto, hay algunas deficiencias. Por ejemplo, aquí se había propuesto, o se había dispuesto, que el procedimiento debería demorar 6 meses máximo. Incluso igual por los recursos. Bueno, es demasiado tiempo, ¿verdad? Pero sí aparecen 3 principios fundamentales: eficacia, simplicidad y celeridad. Y después ese mismo principio van a aparecer todas las otras normas posteriormente. Pero ya aparecen 3 principios fundamentales: eficacia, simplicidad, celeridad. Luego también aparece el silencio administrativo negativo. Ya aparece este concepto de silencio en esa ley. No vamos a explicar qué consiste el silencio administrativo, pero ya aparece en esta ley. Y así una serie de normas que van a regular ya el procedimiento general. Pero ¿cuál es el problema? El problema es el rango. No hay mucha publicidad, no le da mucha importancia a los funcionarios. Dice, si hubiera sido una ley, de repente hubiera sido distinto, dice, no, hubiera tenido mayor difusión, pero como el decreto supremo no le dio tanto, parece. ¿No? Posteriormente, durante el gobierno de Hernán García, este principio de simplicidad no se cumplió. Entonces, Hernán de Soto, personaje economista, que ha estado candidato a la presidencia en un momento, en realidad tiene su instituto y el instituto prepara un proyecto. Él ha hecho muchos trabajos sobre facilitar el trabajo de los pequeños empresarios. Entonces él hace un proyecto y se lo entrega a Hernán García. Hernán García lo lleva y lo lleva al Congreso y lo hace aprobar. Era la ley 25025, que el 10 de junio de 1989 se llama Ley de Simplificación Administrativa.
¿Cuál era el objeto? Hacer cumplir ese principio que estaba en la ley de procedimiento, la simplificación. O sea, no se cumplía cabalmente ese principio. Entonces se dio leyes profesas para hacer cumplir este principio de simplicidad que ya estaba consagrado en la ley de procedimiento, perdón, el decreto supremo del el reglamento de normas generales de procedimiento administrativo. En este caso, lo que propone esta norma no la deroga, la modifica en parte al reglamento, pero no la deroga. Simplemente la complementa. Miren, la complementa al reglamento general. En esta ley aparecen 3 principios. Miren, y después van a aparecer, se va a seguir manteniendo en los demás. Principio de presunción de veracidad. Presunción de veracidad. ¿En qué consiste este principio? En esa época se hacía bastante propaganda, se sacaban carteles en todas las entidades del Estado y decía, hay que creerle al ciudadano lo que dice. El ciudadano dice la verdad, ¿no? Entonces, bajo esos lemas, ¿no?, se difunde y se trata de aplicar este principio de presunción de veracidad. ¿En qué consiste? Dice, no es necesario que el ciudadano presente documentos originales. Puede presentar una copia del documento y la entidad pública tiene que aceptar que eso es verdadero. En el caso de algunos documentos que le exigen, como por ejemplo certificado domiciliario, certificado de antecedentes penales, certificado médico, dice la ley, basta que el ciudadano presente una declaración jurada, diga, yo estoy sano, yo vivo en tal sitio, no tengo antecedentes penales, y una declaración jurada, no decir, yo declaro juramento que no tengo estos antecedentes, no tengo antecedentes penales, no tengo antecedentes judiciales. Declaro juramento que vivo en tal sitio. Porque antes era necesario, por ejemplo, todavía se necesita para unos trámites certificado domiciliario. ¿Cómo se hace? Se va a la policía, supuestamente la policía va a su casa para comprobar si está efectivamente vive ahí. ¿No sé? Es que para algunos trámites te exigen el certificado domiciliario. Entonces, a partir o no, suficiente una declaración jurada, listo. La declaración jurada tiene que ver. Pero eso sí, ahí viene el revés de la moneda. Tú cometes información falsa, estás cometiendo delito contra la república. Entonces, ¿cuál es el efecto? Se te anula el procedimiento y a la parte se te denuncia por delito contra la fe pública. Miren la facilidad, está dando facilidad con eso. Se está dando simplicidad al procedimiento. Está facilitando al administrador. Ya no necesita incluso gastar, no necesita ir a notario a hacer legalizar. El documento puede presentar una copia simple y tiene que aceptar la identidad. Entonces, ahora, por ejemplo, se aplica este principio. Está en la ley de procedimiento. Todo trámite, por ejemplo, nosotros los concursos públicos, ¿no? Para docencia, nos piden título, copia simple, no necesito legalizar. Completamos copia simple. Grado de autor, copia simple. Pero es que ahora hay formas de comprobarlo. Entro a su dedo a ver si está inscrito. Ahora es fácil. Antes no era tan fácil. Entonces, y además el procedimiento de decir, oye, pero tu título tiene que estar inscrito en su dedo. Si no, no va. Entonces, ¿qué hacemos nosotros?
hecho concursos. Es incómodo, porque a veces, vamos a ver qué si usted allá, ahí está su dinero, tiene grado. Pues estudió en el extranjero, estudió doctorado, maestría en otra universidad. Muy bien. La ley dice que tiene que estar reconocido por su dinero y estar inscrito. ¿No? Si no tiene validez esa copia. Entonces, miren, de esa manera cómo se fue facilitando el procedimiento administrativo. ¿No? Entonces, ese principio está claramente, por ejemplo, ayer, la semana pasada, la verdad es que en el concurso público que hubo para docente, un profesor había puesto pues, una copia, una declaración jurada. La base era para Villarrica. Entonces he puesto el trabajo juramento de que yo voy a vivir o vivo en Villarrica. ¿No? O sea, no ha traído un certificado, porque la realidad se había traído un certificado de alguna autoridad de Villarrica y diga, ¿no? Que vive ahí. ¿No? Declaración por ahí vivo en tal sitio. No vivía propiamente en Villarrica, sino cerca. Entonces, la verdad que a mí me llamó la atención en uno que viene ese profesor y finalmente no lo aprobaron porque dijeron no ha presentado una declaración jurada y para ellos no vale. No quise decirlo claramente porque yo prácticamente los hubiera revocado porque no me más allá. Pero ahorita eso va a subir a otras instancias y la cosa puede cambiar la situación. Ahora bien, es suficiente, tiene plena validez la ley, una declaración jurada, no es suficiente para acreditar lo que se está exigiendo. Luego, otro principio. Respecto a las tasas, a los pagos, ¿no? Que tienen que hacer. Eliminación de formalidades y trámites costosos. En esa época, a ver si es el 17, ya estaba ahí empezado la universidad, 66. Entonces nos pedían certificado médico. Nosotros tenemos que ir a una posta médica en esa época y nos daban el certificado médico. ¿Qué nos tomaban? Una radiografía, análisis de sangre. Y con eso era suficiente. Y decía, venga dentro de 15 días. ¿No? Venga dentro de 15 días. Pero nosotros estamos sufriendo, ¿no? Entonces, en las entidades estaba existiendo lo que se llama un pago adicional, lo que se llama de mayores derechos. Tú podías pagar ese día una tasa mayor y te daban el certificado. Y lo cual no resultaba, pues, bueno, ¿cómo es que? Porque cuesta más, te pueden dar analizante, pero si no, tienes que pagar 15 días. Esas cosas se prohibió con esta ley. No más pagos de esos pagos adicionales. Lo mismo pasaba en registros públicos. En registros públicos esto era un manual, ¿no? De sacar un certificado, ¿no? Tienen que buscar los libros, ¿no? Y los registros para encontrarte dónde está tu título de copiar. Sacaban los libros, ¿no? Había que por eso tener con precisión el número del tomo o la fecha de dónde estaba registrado. Si no, ¿qué cosa es? Tenías que buscar, tenías que pagar búsqueda. Tenías que pagar la búsqueda para que te ubiquen dónde están. Y entonces una vez y ahora sí, podías inicialmente para que tengan un certificado. Entonces también había esto lo que se llama mayor derecho de servicio en registro público. Todo lo cual
pagando el ciudadano, algo que podía hacerlo en el momento, instante. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué tiene que pagar un poco más? ¿Para que lo hagan pagar? Por otro lado, también en esa época se pagaba $60 por sacar un pasaporte. Bien, $60. Pero, ¿qué es lo que estaba pagando? No está pagando un impuesto. ¿Sabes lo que está pagando? Es el objeto, el pasaporte. Eso es lo que está pagando. Entonces, no cuesta $60. No. Entonces, ¿qué hace Ana García? Lo baja a $10, aplicando la ley de disciplina. Porque no es que Alan es el impulsor de esta ley, él lo tomó, Hernando de Soto, la agarró y se lo llevó al Congreso y empezó a aprobar. Él dice que fue uno de los impulsores para que se cumpla lo que decía, ¿sí? ¿No? Rebaja $10 el pasaporte. Pero después, durante el gobierno de Fujimori, lo suben nuevamente a $60. Lo suben el pasaporte. Entonces ahí ya se informe la declaración, por eso es un informe interesante. Dice que el Estado no está cumpliendo lo que dice la ley de simplificación. Está con un informe así, incluyendo que hacía esta colaboración a este foro. Entonces, ¿qué hace? Mira, ¿qué hace en la época de Alan García? Dice, lo vamos a rebajar a $10, pero tienes que pagar $50 un impuesto de solidaridad. O sea, al final, el pueblo está cobrando igual. O sea, criollamente decimos, le dio la vuelta a la tortilla, ¿no? Es un término criollo, porque estaba cobrando lo mismo. Simplemente dijo, oye, le dio nombres, $10 el pasaporte, pero sí, estás obligado a pagar una tasa de impuestos, $50 de solidaridad para no todos. Bueno, hasta ahora estamos buscando dónde está ese pago que hicieron los ciudadanos respecto a este pago. Ya después en los gobiernos sucesivos se bajó, ahorita están menos, incluso ya no se cobran dólares, se cobran soles, ha bajado los dólares, ¿no? Pero ya no en la forma exagerada. Porque en realidad lo que se estaba pagando era por el documentito, pues, ¿cierto? Porque no estaba pagando por el impuesto nada, sino por el documento. Entonces es demasiado caro para efectos del Estado. El Estado no está para lucrar, ¿no? El Estado está para un servicio. Consecuentemente no puede estar cobrando montos tan exagerados, ¿no? Miren, aparecen acá los fedatarios con esta ley. ¿Conocen ustedes a los fedatarios? Por ejemplo, ¿qué dice el fedatario de nuestra facultad? ¿Quién es el fedatario? Ay, no sé ustedes a mí me ocurrió. El fedatario, pues, antes era el sector académico, ahora el sector académico se ha convertido en vicedecano académico. El vicedecano académico es el fedatario. Cuando quieren ustedes presentar una copia de un documento que haya sido pedido por la universidad, sacan la copia o cuando necesitaban donde un título, por ejemplo, y este carro le va a poner ahí, porque así es, copia de original. Y es gratuito. Entonces, eso aparece en esta ley. Dispone que todas las entidades deben designar un funcionario que haga las veces de fedatario. O sea, como si fuera un notario, ¿no? Para efectos de facilitar la tramitación. Estos documentos tienen plena validez donde ha sido validado o ha intervenido el fedatario de la entidad. Pero es curioso, ¿no? Los peruanos no siempre somos tan honestos, ¿no? No somos tan honestos. Por ejemplo, ustedes seguramente en un momento habrán visto, ¿no?, en la empresa
¿Qué congresistas que han prestado cuentos falsos? Títulos falsos. Es increíble, ¿no? Acogiéndose a este principio, presentó una boca simple, pero que a la larga resultaba que era falso. Les cuento aquí en nuestra facultad, había un profesor que había ingresado por concurso público y supuestamente tenía el grado de doctor de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. Era un buen profesor, un especialista en Derecho Comercial. Yo lo conocí en Cono Norte, cuando yo magistrado allá, y era juez civil. Y un experto, conocía mucho de Derecho Comercial. Pero que resulta que también era profesor de Inagrado. Y era profesor también allá, era coordinador del posgrado. Entonces se pelea con un profesor y ese profesor empieza a averiguar las hechas de su grado. Resulta que era falso. Falso, creo que se basta incluso a la Universidad de Buenos Aires para ver comprobar si efectivamente el grado corresponde legítimo, ¿no? Era falso. Y no saben, allá lo sacan, incluso lo iban a procesar, no sé si lo van a usar allá por ahí, creo que no llegamos a ese extremo, lo procesan y lo sacan. Y comunican a San Marcos también, ¿saben? Y San Marcos del Corredor, ya acá también va a ser procesar y los separan definitivamente de ese profesor. Mira, confianza en la ciencia, la presunción de la ciudad, presentó documentos falsos. Pero es curioso, ¿no? Ese profesor sigue haciendo lo mismo, pero ya acá no hay misma, ¿no? En la Universidad de Policía, está en la Universidad de Policía. Igual está con su grado de doctor. Y con eso debe haber ingresado, dice, a la magistratura, ¿no? Entonces también estaba allá, ella tenía el documento, mira, era juez civil, ¿no? ¿Cómo es la osadía de una persona, no? No le interesa, ¿no? Que puedan descubrir. Y seguramente ya en la magistratura estaba como juez suplente, salió de allá, salió incluso por un proceso penal, lo procesaron por otra cosa. Ahí lo procesan por prevaricar. Un juez no puede dictar sentencia cuando ha sido recusado. ¿Qué es la recusación procesalmente? ¿Alguien sabe? ¿Y consiste en la recusación? Cuando se cuestiona la imparcialidad del juez. ¿Cuánto pide? Antesar. ¿No? Le cuestionan al juez, ¿no? Que está cometiendo alguna infracción y por lo tanto lo que quiere es apartar del proceso al juez. Todo lo requisa. El Código Procesal Civil dice que cuando un juez está recusado no puede resolver el principal, o sea, no puede dar sentencia. Entonces, pero él resulta que un proceso de desarrollo él había dado sentencia. Y por supuesto la parte, pero ahora la otra parte que era la parte contraria, estaba perdiendo, lo denunció por prueba de calle. ¿No? Lo denuncia por prueba de calle. Y cae en mis manos. Yo lo considero. Yo aparezco como instructor en la sala porque era superior a él para efectos de procesar penalmente. Sin embargo, yo solamente vi la parte de la instrucción. Nosotros aplicamos el código antiguo, el código de procedimientos penales de 40, donde en el proceso hay dos etapas. Una etapa, la parte de la instrucción, y luego la etapa de juzgamiento. Entonces, en la etapa de la instrucción se investiga, se determina si cometió
el cometió el delito y luego va a ir a juzgamiento, ¿no?, de otro juez, ¿no?, para que entonces sea sancionado. Sí, cometió el delito. Miren que terminó ese señor, de lo sacaron, menos mal, yo digo, no digo a veces, más suena, ¿no?, de que no era San Martín, ¿no? Eso no está bien, ¿no? Pero a veces no de San Martín, ¿no? Lo he estudiado acá en San Martín. He estudiado en otro lugar. Pero eso quiere decir que los samaritanos tampoco no cometen. Entonces, tengo varios alumnos que están presos también, muchos de acá de San Marcos, que han cometido precisamente. No todos están en ese caso salvos. Un alumno mío que trabaja conmigo en la región cometió el tema de la venta de terrenos, ¿no? Se corrió con el gobernador y fue condenado por una venta. Cometió una serie de infracciones de delitos en la venta de esos terrenos, una serie de rurales. Eso generó este abogado fuera procesado. Bien. Entonces, de esa manera aparece cómo se trata de eliminar aquellas formalidades y trámites costosos. A partir de ese momento, se prohíbe que las entidades del Estado le envían fotografías a los ciudadanos. Dice, las fotografías son solamente para documentos, pero no los pueden pedir para los antes nos pedían para certificados de estudios, fotos. Ahorita nos siguen pidiendo para el título, fotos. No, según esta ley, la entidad ya no puede pedir fotos, solamente para documentos de identidad, DNI. Antes teníamos DNI, tenemos la libreta militar, la libreta electoral, la libreta tributaria, tenemos 3 de la libreta tributaria y 4 sobre nuestro carnet de seguro social. Mira, 4 documentos tenemos todos ciudadanos, 4 documentos, ¿no? Y cada uno se le queda una foto. Entonces, solamente el ciudadano está obligado a presentar fotos para esos documentos. Ya no lo pueden pedir para otra cosa. Pero que en la práctica no se puede eliminar. No digo hasta ahora, acá en nuestra facultad dice, foto, te piden la foto para tu diploma. Es obligatorio presentar fotos para tu diploma. Pero como esta ley decía, no tienes por qué exigir. Mire, incluso son las cosas curiosas que pasan, ¿no?, dentro de la ciudad. ¿Saben quiénes protestaron? En esa época, los fotógrafos. No es que se quedaban sin trabajo, tenían menos trabajo, porque ellos vivían, pues, todos de las fotos, tamaño carnet, pasaporte, esa era la fuente de trabajo de ellos, ¿no? Entonces, al no exigirle, prácticamente estaban perdiendo plata. Miren, hubo hasta protesta en ese sentido. Pero como digo, en la práctica no se eliminó. Y después también se eliminaron los sellos en la administración pública. Dijo, no más uso de sellos. Suficiente con la firma del funcionario. Pero yo no sé si eso viene desde la colonia. Creo que fueron los españoles, nos trajeron este uso de sellos, ¿no? Entonces se nos ha metido en la cabeza siempre que todo documento debe estar sellado. ¿No? Un ciudadano común, si ve un documento sin sello, dice, no, ese documento no vale. Cuando en realidad lo que vale es la firma, ¿verdad? Pero, sin embargo, tampoco se puede eliminar. Y actualmente, así, no sé, a mí me digo, oye, firmo, no da su sello. Los sellos se falsifican fácilmente, ¿no? Como antes a Zángaro, pues era la fábrica
documentos falsos, de sellos, ¿no? Es increíble. Aunque dice ahora Pasanga no se trasladó a las áreas aledañas, no sé si ustedes saben la historia de Asanga, ¿no? Ahí sacaban su diploma, le daban su doctorado, su título, le sacaban todo y vendían, por supuesto, eran documentos falsos. Cuando alguien quería o sacaba ahí su título y ellos a veces lo utilizaban. Y ustedes imagínense en los procesos penales cuántos documentos falsos eran usados, ¿no? Porque antes era más difícil hacer pues, la verificación de los documentos. Pero bueno, el asunto es que eso también generó esa situación. Como ven, la idea era disminuir el gasto del ciudadano, no menos costo que el ciudadano no tiene por qué estar pagando y además el Estado no tiene por qué estar lucrando con el ciudadano. El Estado está para el servicio, no para lucrar. No, lo que se trató es de disminuir a lo que pueda generar menores costos al ciudadano, ¿no? Ese era el principio. Luego había otro principio que se llamaba desconcentración de los procedimientos decisorios. Y el cuarto principio es participación de los ciudadanos. Participación de los ciudadanos en el procedimiento administrativo. No sé si algunos de ustedes han trabajado como jóvenes en la administración pública. Y la puede haber una costumbre. Cualquier documento se lo mandan a la asesoría legal. No, que me pongan esto bueno. Pero ¿qué razón hay? ¿Por qué el funcionario no asume su propia responsabilidad? Porque tiene que trabajar la asesoría legal. Por ejemplo, otorgamiento de pensiones. No, que pasa a la asesoría legal, le pongan esto bueno. El problema en los otorgamientos de pensiones es un procedimiento técnico. Cómo calcular los montos, cuánto le toca al funcionario, al servidor. ¿Por qué se vas a mandar a las escuelas? Si no tienen un equipo técnico, ni tienen un equipo técnico para revisar, tiene que estar revisando si está bien otorgado, ¿no? A veces lo que hacía la sola, el por encima del ministerio, porque a veces eliminaba la responsabilidad de problemas. Y bajo este principio de concentración, lo que se trató es de evitar que se recojan estos hechos donde ya la asesoría legal solamente que sea para asuntos importantes, para interpretar la norma. Cuando hay necesidad, no hay claridad, entonces en esos casos, que vaya a la asesoría legal. Pero no puede estar mandando todos los procedimientos a la asesoría legal, ¿no? Sino aquellos que realmente requieran una interpretación o hay necesidad de un pronunciamiento jurídico. Porque a veces las normas administrativas necesitan entender o clarificarse para poder entender el sentido de la norma. Aquí para eso está llamado la asesoría legal. Pero no para estar firmando todos los documentos. Por otro lado, o mejor dicho, todos los expedientes. Por otro lado, en nuestra universidad, todos los documentos, las resoluciones iban al rectorado
una maquinita, un depende estar firmando todas las resoluciones, ¿no? Dando todas las resoluciones. Entonces, según este principio, esas actividades rutinarias que lo hagan los funcionarios de menor rango. Desconcentración significa delegación, que el superior delega a los superiores ese trabajo rutinario, ese trabajo administrativo, que en este caso el funcionario de más alto rango, el jefe de la institución, realiza las actividades más importantes, planifica, pero no esté pues ahí todos los días firmando. Y si no venía o se iba por nuestra clase, ese tren se queda retenido ahí. Entonces lo que se impuso es que esos principios pasen, o esas procedimientos pasen a funcionar en el primer órgano. El año 2001, yo regreso a la parte administrativa, me nombran jefe personal. Entonces, ya en esta época, el jefe personal era el que firmaba. Porque si antes el rector decía, firmaba los nombramientos, las licencias, todo, lo hacía el rector. Ahora lo hace el jefe personal. O sea, había un proceso de desconcentración. O sea, las funciones han sido establecidas aún, se ha dispuesto que un funcionario de menor rango ya no sea el rector. Ese proceso de desconcentración, eso facilita. Disminuye los plazos también para los procedimientos. ¿No? O sea, da facilidades al procedimiento. Esa fue entonces la desconcentración. Estamos en la otra. Ya. Bueno, como estamos en la hora, vamos a terminar la invitación que fue manera de terminar el pedo y nos vemos allí.